Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada con muchas expectativas que tienen que ver con anuncios económicos, con primeras medidas del presidente Javier Milei que se van a dar a conocer y por supuesto a partir de ahí seguramente una serie de iniciativas que el Congreso va a tener que empezar a abordar, que el Congreso va a tener que empezar a discutir. Por eso también por estas horas hay discusiones puertas hacia adentro de cada uno de los bloques, porque los diputados también van viendo cuáles son las comisiones que les interesa ir participando. Pensemos que en cuanto se definan la convocatoria a sesiones extraordinarias y en cuanto se definan los proyectos que van a ingresar o los temas a discutir en este Congreso de la Nación, van a tener que conformarse las comisiones. Y empieza ahí esa discusión, esa puja política respecto a quiénes van a ser los que van a encabezar las comisiones, los que van a integrar las comisiones y en definitiva también qué diputados quieren discutir distintos temas en distintas áreas de esta Cámara de Diputados de la Nación. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeras que me acompañan en la jornada de hoy. Señora Daniela Monsetí, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, estamos ya en una nueva era, ¿no? Ahí, como decías vos, hoy a la tarde, ahora a las 17 hay anuncios de Luis Caputo que seguramente tienen impacto directo en el Congreso, claro. En algunos puntos. Se está esperando a ver, bueno, qué de todo lo que se anuncia puede tener una contraparte parlamentaria, qué es lo que debe pasar acá, qué autorización tiene que dar el Congreso sobre algunos temas que ya más o menos tenemos lineamientos, pero oficial no hay nada. No hay nada. Tampoco todavía tenemos la convocatoria de extraordinarias. A partir de los anuncios y del proyecto o los proyectos que se envíen, sabremos cómo estará compuesta esa convocatoria también. Claro. Bueno, veremos el transcurrir de lo que es la tarde de hoy para empezar a tener ya los primeros datos concretos, los primeros anuncios desde el Gobierno Nacional. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Muy Fer? bien. Hola, Dani. ¿Cómo están? Muy ¿Bien? Bien. ¿No? Sí, efectivamente va a haber, por ahora, una expectativa, ¿no? Porque no hay otra cosa. No hay actividad en la Cámara de Diputados por una sencilla razón. Terminó el periodo de sesiones ordinarias y, por lo tanto, hasta que no haya una convocatoria del presidente a sesiones extraordinarias con un temario, tanto la Cámara de Diputados como el Senado permanecerán inactivos. Por eso que no hay comisiones, no hay una actividad, no habrá sesiones, hasta tanto el presidente cumpla con ese compromiso que había anticipado de llamar a sesiones extraordinarias. Todavía no se sabe desde qué fecha hasta qué fecha. Lo que sí podemos ya preanunciar es que los legisladores van a tener un fin de año bastante agitado, por cuanto recién esta semana o la semana que viene estarían llegando los primeros proyectos, con lo cual, por lo que me anticipaban a mí, recién a fines de la semana que viene o quizás la otra, ya empezarían el trabajo en comisiones, claro. Con lo cual ya estamos bordeando fin de año. Claro, y semanas cortas empezamos. Semanas cortas con legisladores que obviamente, venir a Buenos Aires, sobre todo viniendo del interior, no es fácil. Por los pasajes, claro. Los traslados, etcétera. Con lo cual, ahí hay todo también una cuestión. Ayer era toda una gran incógnita, ¿no? En las inmediaciones del despacho presidencial del presidente Martín Menem, porque sinceramente ellos tampoco sabían muy bien cómo iba a venir el paquete de iniciativas. Hoy seguramente va a haber una información un poquito más detallada, lo que permitiría ya empezar a trabajar por lo menos en el armado de las comisiones, ¿no? Que recordemos, las comisiones son el primer paso para el debate ya formal de los proyectos de ley en el recinto. Es en las comisiones donde se discute la letra fina de los proyectos, donde eventualmente se instrumentan modificaciones y, en forma de dictámenes
recaen luego en el recinto de diputados y luego del Senado. Claro. Pero para que empiecen a trabajar, las comisiones tienen que armarse. Los distintos bloques tienen que presentar sus representantes. Hay que ver ahí, hay toda una discusión sobre qué representación debería tener cada bloque. Sí. Y eso genera muchas disputas, pujas de poder, que lo recordábamos ayer, ¿no? Este año el armado de las comisiones fue tan intensa que recién en mayo terminaron de constituirse, ¿no? Cuando ya habían pasado 2 meses de la inauguración de las sesiones ordinarias, con lo cual veremos aquí qué velocidad se le imprime al armado de estos cuerpos que son claves. Claro, totalmente. Por eso la actividad este año aumentó mucho en el segundo semestre. Claro. ¿No? Porque el primer semestre lo pasamos prácticamente en la búsqueda de acuerdos políticos. A contramano de cualquier año electoral. Y claro. Hubo sesiones entre las distintas instancias electorales. Pero bueno, quedaron temas todavía sin definir. Veremos, nosotros también acá estamos esperando qué va a pasar con el presupuesto. Me parece que lo veremos pasar, por lo que sabemos, ¿no? Me parece. En principio, algunos a mí me están señalando que prórroga del presupuesto 2023 y en marzo hablamos nuevamente. Bien. Si esa prórroga se continúa o ingresa un proyecto de presupuesto. Pero en principio, la discusión que a veces se da para fin de año, que es el presupuesto, pasa de largo. Sí, técnicamente la que viene es la última semana que se puede trabajar en diciembre, porque la otra ya es la que queda entre las fiestas, con un feriado en el medio y quedan 4 días hábiles. Y lo que decía Laura, las dificultades para venir desde el interior entre fiesta y fiesta. Por esa razón, yo lo veo, yo veo un enero, digamos, complicado en el sentido de trabajo parlamentario, sí. ¿No? Aquellos legisladores que tenían programadas sus vocaciones, yo creo que mejor revisen sus actividades, porque lo más probable es que tengamos sesiones en enero, ¿no? Ya sea en diputados o en el Senado. Habrá que ver si efectivamente, algunos decían que una parte de los proyectos de ley iban a ir por el Senado, otras por diputados. Después hay que intercambiar, ¿no? Porque las sanciones se comparten, evidentemente, con lo cual vamos a tener creo que un principio de verano bastante agitado. Sí, ¿no? Exacto. Hay que esperar la convocatoria a extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Algunos señalaban que a lo mejor hoy en la reunión de gabinete iba a ser anunciado ya la convocatoria de extraordinarias. A lo mejor una vez que se concreten los anuncios desde Economía, se anuncie finalmente la convocatoria, o mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, termine anunciando lo que es la firma por parte del presidente de la Nación de la convocatoria de extraordinarias. Lo único que sabemos es que sí está la voluntad del Ejecutivo de convocar extraordinarias. Sí. Esto ya lo adelantó antes de lo que sabíamos hace 2 semanas, o lo que se esperaba la oposición por lo menos que venga y estaban pensando cómo iban a trabajar, era el presupuesto, que pareciera que no va a estar en este momento, y la ley de ministerios, que tampoco. Porque bueno, siempre se ha votado, siempre estamos dispuestos a que vengan, no vino tampoco un proyecto en ese sentido, salió por DNU, así que el vacío es más grande, ¿no? Claro. Todavía no se sabe qué. Sí, me imagino que La Libertad Avanza ya está viendo, bueno, cómo va qué le correspondería, qué comisiones les correspondería por el número que tiene, qué le correspondería por ser oficialismo. Ahí se entremezclan algunas tradiciones con algunos factores numéricos, ¿no? Vamos a ver con cuáles se queda. Entiendo que el presupuesto sería para La Libertad Avanza, pero no va a tener mayoría en ninguna comisión, tampoco, como para sacar dictamen y decir, bueno, llego tranquilo al recinto. La negociación va a arrancar directamente en las comisiones. Prácticamente la misma discusión que se da aquí en la Cámara de Diputados respecto a la integración de comisiones, a los representantes del oficialismo en esas comisiones, es la misma discusión que se está dando por estas horas en el Senado Nacional, claro. Donde hay una reunión de labor parlamentaria que encabeza la vicepresidenta Victoria Villarruel, y se está hablando de estos temas. La Libertad Avanza puede pedir la presidencia de todas las comisiones que alcance por su número, pero lo cierto es que necesita acuerdos políticos, acuerdos de entendimiento, principalmente con Unión por la Patria. Más allá de los acuerdos políticos que pueda llegar a alcanzar con
Juntos por el Cambio, o si ya no se llama más Juntos por el Cambio, y que va a ser el bloque del Frente del PRO, la Unión Cívica Radical, o Cambio Federal de Miguel Pichetto. Más allá de esos bloques que puedan lograr esos entendimientos, necesita acordar con Unión por la Patria. En el Senado, fundamentalmente. En el Senado, ¿no? fundamentalmente. No, sobre todo en el Senado. En diputados podrían prescindir de Unión por la Patria. Podrían prescindirlo. O sea, numéricamente, o sea, matemáticamente hablando, sin Juntos por la Patria, sin Unión por la Patria, hay una masa de 150 votos. Claro. Que podrían prestarse a colaborar al oficialismo de La Libertad Avanza. Es mucho más compleja la negociación en el Senado, por cuanto allí sí, Unión por la Patria tiene 33 senadores que están ahí del claro. quórum. 33, ¿no? Sí, son 33. Exacto. Entonces están a 4 del quórum, mientras que La Libertad Avanza tiene 7, que bueno... con el PRO, la UCR, podrían tener una quincena de diputados, claro, un poquito más, pero 20. Pero, están bastante más atrás que la Cámara de Diputados, claro, donde les sería más fácil alcanzar el quórum. Por supuesto, esto estamos hablando tomando en cuenta lo matemático, ¿no? Después está lo político, que lo político muchas veces no va en el mismo andarivel que lo matemático. Da otros, ¿no?, resultados. Esa suma da otros resultados. Muchas veces las sumas restan, ¿no? Sí, en política todo puede pasar. Exacto. Pero lo cierto es que a lo que voy, es que en diputados tenés una pecera mucho más grande de votos a donde pescar para llegar al quórum que en el Senado. Claro. Lo que sí queda claro en el Senado por estas horas y también en la Cámara de Diputados, que cualquier discusión de construcción de mayorías, de voluntades, de acompañamiento a los proyectos, es la discusión ley por ley o proyecto por proyecto. Exacto, porque nosotros podríamos pensar, digamos, si tenemos un tema en concreto, nosotros ya conociendo el armado de los bloques podemos decir, bueno, este bloque está más propenso a tratarlo, de ninguna manera lo negocia. La presentación y el formato que se le dé a ya sea una ley o varios proyectos por separado que entren por distintas cámaras, podemos empezar a especular sobre qué apoyos podría tener. Si viene muy duro y no sé, ni siquiera los aliados fáciles de los ex Juntos por el Cambio están. Claro. Según como venga, lo que tenga que ver con dinero de las provincias va a tener bastante resistencia también, porque ahí se unifican peronistas y radicales y el PRO. Ahí se hace transversal. Sí, la transversal. Cámara. El escudo frente a que le saque plata a la nación lo ponen todos. Ahí. Entonces, el tema del vínculo de las provincias creo que también va a condicionar un poco las votaciones, ¿no? Bueno, en gobierno ya, de lo que empezaron a hablarse desde hace 48 horas, que es cuando asumió Javier Milei, de un megaproyecto, empieza a hablarse la posibilidad de diferentes proyectos. Ya no se habla de un megaproyecto con distintos capítulos y en una sola discusión avanzar con las primeras políticas a implementar por parte de Javier Milei. Ya empieza a hablarse de la posibilidad de diferentes proyectos ingresando por diferentes cámaras, cosa que empiecen a buscar mayorías, que en algunos proyectos puede ser que las consigan y en otros proyectos que cueste más conseguirlas. Pero lo cierto es que empiezan a tener la realidad con que La Libertad Avanza se encuentra en el Congreso Nacional, con la realidad numérica en la Cámara de Diputados y la realidad numérica en la Cámara de Senadores. Veremos cómo se va desarrollando esta política por parte de La Libertad Avanza al momento de ir presentando las iniciativas en este Congreso Nacional. Nos vamos ahora a la provincia de Buenos Aires. Diputada Julia Estrada, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda.
¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Julia, consultarla primero por, decimos, expectativas que hay ante los primeros anuncios y los anuncios que tienen que ver con lo económico. Imagino que usted también está muy atenta a lo que pueda ocurrir desde el Ministerio de Economía. Sí, recién estaba leyendo que terminó de grabarse el mensaje del ministro Caputo, con lo cual lo conoceremos, entiendo, en horario, a las 17 horas, tal como fue anunciado. Y estamos expectantes, quienes nos dedicamos a la economía, a escuchar los lineamientos macroeconómicos de algo que hasta ahora nunca fue precisado. Porque Javier Milei primero dijo que iba a dolarizar la economía, apenas gana las elecciones, la dolarización deja de ser parte protagonista de su programa, pasa a quedar a un costado. De hecho, va primero un presidente del Banco Central, Ocampo, que luego ya no es más. Luego llaman a Reidel, que tampoco es más. Finalmente, hoy se conoció en el boletín oficial que asume Bausili, que va de la mano del ministro Caputo, que tampoco era, hay que decirlo, la primera opción de Javier Milei. Había una búsqueda de aquellos ministros, aquellos asesores que ya venían acompañándolo, el caso de Carlos Rodríguez, Roque Fernández, con el plan de dolarización. Y luego de que se conocieron estos nombres, han trascendido medidas, han trascendido intenciones, ¿no? Hay una nota conocida de Bonelli en el diario Clarín que demarcó el programa. Luego nuestro, hasta hace poco, ministro de Economía, Sergio Massa, ha comentado lo que le han pedido durante la transición, pero lo concreto es que no sabemos de boca de actuales funcionarios cuál es el plan. Claro. Así Julia, que vamos a escucharlo. Claro, Julia, cuando en los primeros momentos cuando terminó la campaña, después de las elecciones, cuando se hablaba de dolarización por parte de Javier Milei, se generaba una gran incertidumbre. ¿Es importante que haya dejado de lado la dolarización? Sí, yo creo que no es que la dejó de lado porque le fuera a hacer daño al bolsillo de la población, que es básicamente nuestro planteo. Nosotros habíamos hecho el número de a cuánto tenía que irse el dólar para poder empalmar los pesos de la economía con los dólares en el Banco Central. Nos daba por lo menos 3.700 pesos. Eso era claramente un problema. Para el conjunto de la población era una licuación de ingresos y de salarios, pero además era un problema sistémico. Era una hiperinflación, era una corrida cambiaria muy fuerte y había que poder sobrellevar las consecuencias del plan de dolarización. Por eso creo que fue abortado, por las consecuencias políticas para la gobernabilidad que podía tener el programa, no tanto por las consecuencias sociales. Entonces, que se haya abandonado la dolarización, sí, podemos decir que es una noticia que muestra que se volvió un poco más razonable y más de estabilización económica clásica el programa. Se convirtió en un programa de estabilización económica clásica. Seguramente escucharemos que habrá una devaluación, seguramente habrá suba de impuesto país, lo cual es paradójico porque la suba del impuesto país fue criticada cuando Sergio Massa la llevó adelante en el mes de junio de este año por pedido del Fondo Monetario Internacional. Fue una suba para otros productos, para importaciones de bienes y de servicios. El impuesto país ya rige para ahora el ahorro. Veremos cómo la quieren implementar, pero básicamente sería más cepo, ¿no? Si lo queremos poner en castellano, sería más cepo. Y además, un esquema de desregulación de precios, que veremos cuánto se anuncia hoy, pero que seguramente involucre naftas, combustibles y eliminación de subsidios para electricidad, gas y transporte. No hay otra manera de ajustar los 5 puntos que Javier Milei dice que tiene que ajustar. Yo decía hoy por Twitter que los anuncios de Manuel Adorni de hoy a la mañana, que involucran la eliminación de 9 ministerios, de 9, para ser precisas, 9 ministerios en la estructura, ¿no? No es que va a eliminar los puestos de trabajo de las personas que están en esos ministerios. Esa es una discusión de los trabajadores del Estado que habrá que ver qué es lo que quieren hacer. Pero digo, elimina 9 ministerios, elimina unos 50 secretarías y unas 42 subsecretarías. La suma de esos salarios, de unos más de 100 o cerca de 100 puestos, da en un año
unos 3.200 millones de pesos, que es el 0,0014 del PBI. Por ende, por más que siga haciendo ese tipo de modificaciones, que está claro que todo gobierno cuando inicia hace alguna modificación de estructura, en este caso es una reducción drástica, no va a juntar por ahí, que sería por el golpe a la casta, no va a juntar por el golpe a la supuesta casta, la verdad que son cargos ministeriales que hacen a políticas públicas, ¿no? Yo quiero un ministerio de trabajo, yo quiero un ministerio de género, bueno, los eliminaron. No va a eliminar por ahí esos 5 puntos de gasto que quiere, sino que va a ir por el lado que yo contaba antes. Hola, ¿qué tal, Julia? Laura Serra te saluda. La verdad, muy interesante escucharte. Te estaba prestando mucha atención. Yo quería saber, a ver, un poco esta premisa, ¿no? Que lanzó Milei, o dos premisas. Cuando él asume su cargo, él insiste, no hay plata, y después dice, no hay alternativa que el ajuste y el shock. ¿Qué pensás sobre estas dos premisas? Digo, porque él sostiene, no hay otra alternativa, es esto, no hay plata y esto es a donde tenemos que ir, nos guste o no nos guste, con sangre, sudor y lágrimas. ¿Qué pensás al respecto? En primer lugar, el no hay plata, hay que ponerle precisión. Argentina tiene un problema de falta de dólares. Él nunca lo dijo. Sigue sorprendiéndome que no lo plantee, porque si quiere hacer un diagnóstico exhaustivo, ese es el problema de la Argentina. Fundamentalmente por los pagos de deuda que tenemos que hacer y fundamentalmente porque este año tuvimos sequía. En segundo lugar, el no hay plata en términos fiscales también es relativo, porque Argentina tiene posibilidades de tener una discusión distinta. Hace muy poco en nuestra Cámara de Diputados se elevó un presupuesto que tenía la posibilidad de discutir tributos de otra manera, ¿no? Claro. Siempre hay otra manera de hacerlo. Los gastos tributarios, ¿te referís? Los gastos tributarios. Claro, exactamente. Exactamente, los cerca de 2 puntos, 2,4 puntos del PBI de gasto tributario. Para que tengan una idea, coincide exactamente con el déficit. El déficit va a estar casi en torno a 3, acelerado por la sequía, pero era el valor de déficit del 2022, 2,4. Este año íbamos a llegar a 1,9 si no fuera por la caída de recaudación de derechos de exportación. Entonces, primero, ¿hay otro camino al ajuste? Sí, claro que lo hay. Y luego, está bueno recordar que nosotros en campaña, con Sergio Massa, candidato a presidente, también hemos tenido un planteo de algunas cuestiones que había que mejorar y modificar. Sí. Seguramente hubiéramos continuado con la segmentación de tarifas, que no es lo mismo que tarifazo horizontal y generalizado. Segmentación de tarifas. Seguramente hubiéramos trabajado en un ordenamiento fiscal de los programas sociales, que esa era una agenda que veníamos discutiendo y que se planteó que tenían que pasar al Ministerio de Trabajo. Seguramente hubiéramos tenido un trabajo más fino en lo que hace a cómo recaudar mejor, ¿bien? Ahora, ahí había una vía de solución del tamaño del déficit, que en este caso no es explorada. Y por otro lado, las LELIQ, los pasivos remunerados sobre el PBI, que son unos 10 puntos, son pasivos que están creciendo a una tasa real negativa. El Banco Central está pagando por eso 133% de tasa nominal anual. La inflación es más alta. Sí. Por ende, en términos reales se están achicando. Sí. Y por otro lado, si vos apuntás en un programa de gobierno, apuntás a reducir ese déficit fiscal, ¿para qué vas a ir a canjear LELIQs, letras de liquidez, por dólares? Las LELIQs, cuyo origen es el financiamiento del déficit en términos monetarios, van a ir desapareciendo si vos tenés déficit cero. Entiendo. Digo, planteamos un esquema de ordenamiento fiscal, las LELIQs se resuelven solas, se resuelven en ese ordenamiento y con crecimiento. Pretender hacer un ajuste fiscal y al mismo tiempo canjear la LELIQ por un endeudamiento en dólares, veremos en minutos si Caputo nos cuenta el detalle de este plan, se parece más a querer usar el problema de excusa para tomar deuda en dólares que a querer resolver el problema. O sea, ¿vos crees que realmente el riesgo es que caigamos en un mayor endeudamiento en dólares eventualmente? Todavía no conocemos las medidas, pero, digamos, ¿el perfil de Caputo daría para eso? Creo que Caputo está para eso en el ministerio. Y si se logra un mayor endeudamiento en dólares, en un contexto donde Argentina ya debe unos 300.000 millones
de dólares. Mm. Sería irrazonable, en términos básicos, irrazonable, y en segundo lugar, injustificable para los fines para los cuales lo tomarían, porque si fuera para hacer obra pública, bueno, uno podría considerarlo. Julia, ¿qué tal? Buenas tardes. Dayela Mosetic te saluda. Te pregunto por cómo va a ser los pasos en el trabajo del bloque de Unión por la Patria. ¿Ya tuvieron alguna convocatoria de parte de Germán Martínez? ¿Hay que ir pensando los nombres de las comisiones? ¿Ya empezaron a trabajar en ese aspecto? Sí, estamos en un trabajo muy cotidiano. Seguramente ya mañana tenemos nueva reunión de bloque. Venimos con una dinámica de mucho diálogo interno y eso también se reflejó en la unidad que pudimos traducir y que me pareció muy positiva de cara al contexto que tenemos. Y claro que estamos en plena discusión de comisiones, no te puedo dar primicia, pero ya mañana terminaremos de resolver. Sí, pero no sabemos bien las proporciones, ya las tienen, ya saben qué les corresponde, ya hicieron ese poroteo, porque ahí va a haber tironeo, ya lo vimos el día de la sesión preparatoria, ¿no? Desde ya, los tironeos siempre van a estar, sobre todo además van a querer que, como se vio en la sesión, no todos, una parte de la oposición, que se sume de otra manera, ¿no? A nosotros, desde Unión por la Patria, con un bloque unido que tiene más de 100 diputados, que es el 40% de la Cámara, siempre nos sirve, nos viene bien que tomen este criterio. Y esta fue la forma como se adoptó, con Ritondo además acompañando, como ustedes lo vieron en la sesión. Así que este es el criterio, así está previsto en el reglamento también. Sí. Perdón. Julia, quería preguntarte por los proyectos que tenés en mente a la hora de empezar ya a presentar proyectos en este Congreso Nacional. Con varios, seguramente sea para el inicio del nuevo año legislativo, ¿no? Ahora ya estamos en las postrimerías, pero nosotros venimos llevando adelante desde el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, una agenda productiva muy fuerte. Venimos trabajando, no quiero spoilear, pero venimos trabajando agenda productiva y la verdad es que vamos por ese lado, seguramente. Quería preguntarte, Julia, porque acá ya estamos dando por descontado que no se va a presentar un presupuesto 2024, que seguramente se va a reconducir el presupuesto 2023. Digamos, ¿cómo verían ustedes esta posibilidad? Que yo la verdad la doy por descontada, no está en los planes, por lo menos lo que se difundió, trascendió públicamente, de presentar un proyecto de presupuesto 2024. ¿Qué te parece que efectivamente se reconduzca al actual? Tengo la misma información, no tienen intención de presentar un nuevo presupuesto. Nosotros hicimos un número muy sencillo que es cuánto dura el presupuesto 2023 vigente con un escenario inflacionario que planteamos. Por ejemplo, un escenario parecido al que dijo Milei en el discurso, incluso más conservador. 3 primeros meses de 20% de inflación y los otros 3 meses de 15% de inflación. Eso daría un presupuesto con un nuevo escenario inflacionario, pero un presupuesto, el de 2023, pensado con otra inflación, de 115 días. 115 casi 4 meses. 4 meses, sí, efectivamente es lo que dice. Sí. Sí, eso es nuestro número para repetir, el gasto de partidas con otra inflación. Desde ya que la jefatura de gabinete siempre se reserva la posibilidad de reasignación, pero luce a todas luces, valga la redundancia, insuficiente, considerando el nuevo escenario inflacionario, del que Milei mismo se está volviendo protagonista en anticiparlo. La paradoja es que no dice que va a ser por sus medidas, por las medidas que vamos a conocer en un rato, sino que le echa la culpa al rezago de la emisión. Ahora, la pregunta es esta, ¿no? ¿No te parece que justamente la inflación va a ser la gran aliada de Milei a la hora de hacer el ajuste? Es que ese es el plan. El plan es precisamente hacer un presupuesto o repetir un presupuesto desajustado en términos inflacionarios. Eso produce un ajuste de facto. Claro. No necesita que los legisladores, los diputados le votemos nada.
hace un ajuste de facto y luego no actualiza partidas. Exacto, Y esa ha sido en muchos casos la estrategia del macrismo para licuar partidas sociales, claro. ¿no? Es decir, se votaban, venían al Congreso, no se eliminaba la UH, no se eliminaban las partidas, las partidas socioalimentarias, las vinculadas a los alimentos a comedores, por ejemplo, pero claro, en términos reales caían fuertemente. Y la ejecución era muy mala también. Había subejecución de esas partidas, por lo cual yo diría, lamentablemente, el Poder Ejecutivo tiene herramientas para que, sorteando el rol del Congreso, lo cual es bastante lejano a los valores republicanos que muchas veces pregonan, porque el Congreso también fue votado por el mismo pueblo argentino que votó a Milei, también votó al Congreso, puede sortear al Congreso por distintas formas, ¿no? Claro. Repitiendo un presupuesto viejo, subejecutando, que la inflación se coma el poder adquisitivo de las partidas. Julia, como primer bloque, como primera minoría, ¿ustedes están dispuestos a al menos revisar o tener en cuenta qué dicen los proyectos con el concepto de la gobernabilidad, por lo menos en el primer tramo? ¿Creen que pueden coincidir en algo? Bueno, yo voy a hablar a título personal, Sí. porque hay decisiones que también tienen que ver con un espacio y un bloque y quiero respetar una orgánica que nos hemos dado. Yo a título personal veo en las antípodas el proyecto de Javier Milei con nuestra plataforma electoral. Ayer lo decía claramente el gobernador Axel Kicillof. Y lo dijo muy bien, porque lo dijo diciendo, hay un respeto a la voluntad popular, votando a Javier Milei. Ahora, también queremos un respeto a la voluntad popular que votó a un gobierno de la provincia de Buenos Aires que dijo otra cosa y que va a hacer otra cosa, y que también votó en el 22 de octubre en este caso, los diputados y diputadas de la provincia de Buenos Aires, que ganamos la elección. Nosotros ganamos la elección del 22 de octubre donde fuimos elegidos. Y nuestra plataforma electoral, yo recorrí más de 70 distritos de la provincia, es otra. Entonces, creo que también hay que plantearlo en esos términos. No es un tema de obstruir, ni mucho menos. Es una cuestión del mandato que el voto nos dio a cada uno. Julia, ¿qué va a pasar con la obra pública? ¿Qué preocupaciones tiene? ¿Qué es lo que pudo hablar si es que habló con el gobernador Axel Kicillof pensando en la obra pública para la provincia de Buenos Aires? Axel fue muy claro sobre la continuidad y la no claudicación. Y, en segundo lugar, sobre la necesidad de fondos. Nosotros sabemos que de la totalidad de las transferencias del Tesoro a las provincias, ¿no?, que es el 0,8% del PBI, al interior, cerca de un 22-23% está el Fondo de Financiamiento Bonaerense, que, bueno, no sabemos el detalle, pero Milei dijo que iba a cortar las transferencias a las provincias, con lo cual uno espera que cumpla eso en relación a la provincia de Buenos Aires, y eso sería fatal si eso ocurre. Y además deja incluso pendiente la discusión respecto de que la provincia tiene un desfasaje con la ley de coparticipación del año 1988. Esa discusión estaba todavía en el tintero, estaba pendiente. Bueno, si volvemos para atrás, hacemos a un costado esta discusión e incluso seguimos castigando a la provincia de Buenos Aires, cuya obra pública depende y mucho también de los fondos que pueda gestionar de Nación, como también depende de gran parte de las provincias. Cuando uno mira la correlación de fondos por recaudación propia de las provincias y fondos por coparticipación, nosotros en el CEPA tenemos un informe que los invito a que lo vean en la página web del CEPA, que plantea que en algunos casos el 70% de la recaudación de las provincias es coparticipación. Es coparticipación en varias provincias, no necesariamente provincia de Buenos Aires. Así que yo miraría de cerca esas decisiones de parte de Francos. Uh-huh. Con el tema de las partidas sociales, dijo que va a haber billetera abierta para contener a quienes son más vulnerables. ¿Cómo ves el tema de la conflictividad social en los próximos meses? Me da la sensación que van a querer repetir el mismo esquema que hicieron con el macrismo,
Es decir, un esquema en donde los planes sociales tal vez aumentan. Ellos durante el macrismo, como Cristina lo ha dicho muchas veces, duplicaron los programas sociales. Subió la tasa de desocupación al doble, llegó casi a ser de 2 dígitos, casi a ser de 10 puntos, pero los programas sociales aumentaron. Lo cual significa que prefieren un mercado de trabajo destruido, en términos de su formalidad, en términos de su generación de empleo, pero la contención, de hecho Milei habló en esos términos, de la conflictividad con planes sociales. Para mí, y para los que somos peronistas, eso es exactamente lo contrario a lo que es nuestra mirada del mundo. La justicia social tiene que ver con que todos puedan tener trabajo, y nuestra agenda, ¿no? Si hubiéramos ganado las elecciones, tenía que ver con incluir a todos los que faltan y además iniciar un plan de registración laboral, que eso también, visto y considerando las menores capacidades, potestades del Ministerio de Trabajo, que baje de rango, que pase a ser secretaría, también la inspección laboral, bueno, se deprecia. Claro. Bueno, Julia, esperando ahora con expectativas lo que van a ser los anuncios del gobierno de Javier Milei, del ministro de Economía Luis Caputo, las primeras medidas que empezarán a tener ya repercusión en este Congreso Nacional y esperando lo que van a ser el envío de algunos proyectos. Sí, correcto, estaremos allí a la espera. Julia, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. Julia Estrada, diputada nacional por Unión por la Patria, por la provincia de Buenos Aires. Bueno, expectativas obviamente, ¿no? Todo el Congreso está, todo el país, obviamente. Sí. Hay cosas que no nos quiso contar, pero que se están cocinando, que ¿no? Están ahí cerrándose. Están analizando los distintos escenarios posibles, están viendo también cómo se va a distribuir las comisiones, cuánto les corresponde proporcionalmente, cuánto les corresponde estratégicamente. Pero están muy activos, dijo que capaz, probablemente mañana hay reunión de bloque con Germán Martínez, así que están todos, no hay vacaciones para nadie. Es que los tiempos van corriendo y si los proyectos están entrando mañana, pasado o la semana que viene, implica que rápidamente se estén conformando. Y el presidente Martín Menem, que tiene la potestad del armado de esas comisiones, seguramente hablará con los bloques y le dirá, bueno, envíenme los nombres de los diputados, diputadas que van a integrar la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Legislación General, la Comisión de Asuntos Constitucionales, algunas de las comisiones principales que son las que primera se tienen que estar, digamos, conformando. Entonces ahí rápidamente no puede Germán Martínez y bueno, a ver, Martín Menem, espéreme unos días que nos vamos a reunir y vamos a ver qué hacemos. Yo no le quería preguntar más a la diputada Estrada, pero bueno, su perfil económico ya nos hace pensar en qué comisiones pidió. Como decíamos, cada uno puede elegir algunas variantes de qué comisiones les gustaría. Bueno, claramente Estrada va a estar en las comisiones dedicadas a lo económico, a los números, a las perspectivas, así que seguramente la tendremos en la Comisión de Presupuesto. Claro, exactamente. Bueno, y ahí también empieza después las conversaciones entre la Libertad Avanza como bloque del oficialismo con el resto de los bloques. Porque la Libertad Avanza no tiene un número mayoritario dentro de las minorías que hay en este Congreso Nacional. Y por supuesto, por los usos y costumbres puede presidir varias comisiones, ¿no? De las más importantes, hablamos de la Comisión de Presupuesto, hablamos de la Comisión de Asuntos Constitucionales o la Comisión de Finanzas, pero lo cierto es que también después necesita de esos entendimientos y acuerdos políticos para poder ir llevando adelante lo que es el tratamiento legislativo de los diferentes proyectos en el primer lugar donde empieza la discusión, que es en las comisiones. Exactamente. Están todos trabajando en eso, también en el lado de ex Juntos por el Cambio, también viendo, bueno, quedaron 40 aproximadamente en el Frente Pro, 35 en el radicalismo, cómo van a jugar lo que hablábamos recién y contábamos, ese cortocircuito que hubo en la sesión preparatoria, el radicalismo, la coalición cívica y Cambio Federal, quieren operar en conjunto sin formalizar. Claro. ¿No? Están de novios, pero no se quieren casar, digamos. No quieren tener un mismo paraguas. Eso lo perjudicó al momento de votar o de imponerse en esa decisión que ganó
el PRO y Unión por la Patria, que Claro. decían lo mismo. No, mirá, para que ser más, tienen que decir, vamos a formar un interbloque estos y le ponemos un presidente. Si no, eso no existe. Claro. Así que ver también, bueno, si se consolida ese esquema, cómo va a jugar la proporción en ese conjunto, si van a votar juntos, si no van a votar juntos, si No el se Frente sabe. Pro va a estar más cerca de la Libertad Avanza que de sus exaliados. Por eso decimos que las discusiones se van a dar proyecto a proyecto. Sí. Hay discusiones que tienen que ver, que a lo mejor van a coincidir en las posturas que pueda tener el radicalismo y el PRO y la coalición cívica y acompañar en lo que fue en su momento Juntos por el Cambio, y habrá otras iniciativas que que los alejan entre ellos, Ujú. ¿no? Sí, habrá que ver, por supuesto, esto es ley por ley, con Sí. lo cual hoy hacer futurología sobre cómo se van a comportar los distintos bloques es un poquito aventurado. Lo que sí, indudablemente va a haber un acompañamiento de lo que fueron los socios de Juntos por el Cambio. Creo que al núcleo, digamos, que comparten con el núcleo filosófico, me refiero a Javier Milei, que es la necesidad de hacer un ajuste. Ya eso lo pregonaban tanto Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich, la necesidad de reestructurar el Estado y hacer un ajuste. La cuestión es el modo, la instrumentación de ese ajuste. Una cosa es hacerlo de manera paulatina, otra cosa es hacerlo de shock o por medio de delegaciones legislativas que, bueno, implicarían una merma en las facultades que tiene el Congreso, y eso seguramente sería muy discutido, pero estamos hablando siempre en potencial. Claro. No sabemos bien de qué se trata todavía la cuestión. Sí me pareció muy interesante el planteo de Estrada, de la diputada que acabamos de escuchar, porque, bueno, evidentemente están planteando no una oposición, digamos, coyuntural, sino más bien digamos, estructural respecto de el planteo de Javier Milei, ¿no? Sostiene que, en definitiva, lo que están anunciando ahora de ajuste, lo que tiene que ver con el DNU ministerial, etcétera, en sí mismo es muy bajo, Claro. en términos del PBI, lo cual es cierto. Ujú. Es todo simbólico, digamos, esto hay que decirlo. Todo lo que ha anunciado Javier Milei hasta ahora de reducción de ministerios, que era necesario, por Sí. supuesto, pero también hay que aclarar que esto no implica un despido masivo de gente, sino que la misma gente todavía permanece, será reacomodada, pero aunque, digamos, digamos, esto implicara recursos humanos, partidas y demás, sería un ajuste de menos de un punto del PBI. Claro. Con lo cual, ella decía que lo mejor hubiera sido ir por los gastos tributarios, que era la propuesta de Sergio Massa, que son todos estos regímenes de promoción, entre otras facilidades y exenciones impositivas que hoy gozan distintos sectores. Parece ser que Milei no va por ese lado, va directamente por una reestructuración del Estado, eventuales privatizaciones, cierre de empresas públicas, etcétera. Claro, bueno, antes de profundizar lo que fue este primer DNU del gobierno de Javier Milei, aportar un dato más a esta discusión que estamos viendo y que estamos hablando del tema de la conformación de comisiones y de cómo se van a ir discutiendo los diferentes proyectos de ley. Me parece que hay unos protagonistas importantes que están fuera de este Congreso, que es el ministro del Interior, Guillermo Francos, y que son los gobernadores. Sí, pero ahí hubo algunos cambios también, porque hay temas que los delegaron en el Ministerio de Economía, que no va a También. manejar directamente ese manejo del dinero, no va a ser directamente con Francos. Así que también en eso hay que ver, como en todas las reparticiones, se están buscando interlocutores, ¿no? Se están buscando quiénes van a ser los encargados de la toma de decisiones. Javier Milei aún asumido, sigue cubriendo casilleros todavía. Claro. No está todo cubierto. Es más, se están quedando todavía funcionarios de la gestión anterior pidiendo, bueno, espérenos un poquito, ¿no? Claro. Así nos ponemos a tono. Pero bueno, sí, Guillermo Francos, desde que fue mencionado como posible ministro del Interior, ya estaba operando en ese sentido, ¿no? Claro. Con aglutinar a los gobernadores que se venían el 10 de diciembre y tejer una red lo más el día posible para avanzar con los cambios. Bueno, hablamos, Laura, de el DNU de Javier Milei. El primer DNU, a ver, expliquemos qué es un DNU, un decreto de necesidad de urgencia. Nosotros lo Exacto. tenemos asumido, internalizado.
no es siempre, digamos, no es de todo el conocimiento de nuestro público, por eso estamos hablando de un decreto de necesidad de urgencia que como tal tiene rango de ley, salvo que sea rechazada por ambas cámaras. Claro. Esto debería pasar por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que todavía no está conformada, pero como todos los DNU, ya está en vigencia, claro, digamos, ¿no? Una vez que ya está en vigencia, no necesita ratificación legislativa, por lo tanto, ya se puede instrumentar y de hecho en este primer DNU se reduce la cantidad de ministerios que hoy integran el Gabinete Nacional. De 18 pasamos a 9 y ellos son Relaciones Exteriores, Seguridad, Justicia, Salud Interior, Defensa, Infraestructura y Capital Humano. Eso es, digamos, la premisa principal que rotula este DNU. Seguimos. A ver, esto implica que desaparecen todos los ministerios, los demás ministerios, relativamente sería la respuesta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Ministerio de Capital Humano absorbió los ministerios de Educación y Cultura, de Cultura, Trabajo, Desarrollo Social y Mujeres y Género. Es decir, que toda esa burocracia ya formaría parte del Ministerio de Capital Humano. También este ministerio ha incorporado los Institutos Nacionales de Agricultura Familiar y de Asociativismo y Cooperativas. Bueno, ahora será cada ministerio y por supuesto cada jefe de cartera los que definirán por dónde van a venir los recortes internos que les ha pedido Milei. Pero por de pronto son estructuras que se trasladan de un lugar a otro. Seguimos. A ver, el Ministerio de Infraestructura absorbió las carteras de transporte, de obras públicas y de desarrollo territorial y hábitat. Lo mismo que decíamos anteriormente. Toda esta burocracia, digamos, va a ser absorbida entonces por este mega ministerio, que bueno, va a tener seguramente un rol importante, sobre todo lo que tiene que ver con una obra pública que, según ha dicho Milei, la va a poner entre puntos suspensivos. Claro, ¿no? Cuando hablamos de la relación con los gobernadores hay que mirar mucho este ministerio. Absolutamente. Seguimos entonces. A ver, el Ministerio del Interior absorbió las carteras de Ambiente y Desarrollo Sustentable, como así también el de Turismo y Deportes. Y acá me parece que es interesante lo que aportaba Daniel hace un ratito, el rol de Guillermo Francos, que se anticipaba como un rol muy importante en cuanto al diálogo con las provincias, pero en el DNU quedó establecido que todo lo que tiene que ver con giros a las provincias o las relaciones directamente con las provincias quedará en manos del ministro de Economía, con lo cual esto quiere decir en buen romance que provincia que, digamos, que quiera algún fondo en particular no debería ir a tocarle la puerta a Guillermo Francos, que sería el interlocutor natural, sino tiene que ir a tocar la puerta a Luis Caputo. Esto es de números, no es de política, sería la lectura, ¿no? Lo cual, si los números dan, te da. Claro. Si sos amigo, te llevas bien, no te llevas bien, lo mereces, no lo mereces, eso sería la discusión con Interior. El tema es el número. Va a mirar la planilla y dice... La cuestión es que queda como muy desdibujado el Ministerio del Interior, porque le han quitado una facultad por demás relevante. Seguramente si uno es gobernador o intendente, no va a pedir una cita con el ministro del Interior. O si lo hace, va a tratar de cerciorarse de que sea una cita conjunta con el ministro de Economía, porque indudablemente Guillermo Francos no va a poder decidir por los giros que eventualmente una obra pública que se tenga que hacer en una provincia, ¿no? Entonces acá me parece que es un primer llamado de atención sobre las facultades recortadas que va a tener Guillermo Francos, que indudablemente se presentaba como un nexo importante en el Congreso. Digamos, a la hora de conseguir los votos, Guillermo Francos era el interlocutor, supuestamente, entre los legisladores que representan a los gobernadores e intendentes con el Poder Ejecutivo. Ahora queda como medio difusa esa interlocución, así que veremos cómo se da este andamiaje que por ahora no queda muy claro. Seguimos adelante, por favor.
La jefatura de gabinete absorbió el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la ex Secretaría de Asuntos Estratégicos y la Agencia de Discapacidad. Las Secretarías de Legal y Técnica, de Comunicación y Prensa y la Secretaría General de la Presidencia tendrán rango y jerarquía de ministerio. Y acá también un punto para hacer hincapié, ¿no? El presidente Milei derogó, o modificó, mejor dicho, un decreto del presidente para poder nombrar familiares en el Poder Ejecutivo. Lo hizo específicamente por su hermana Karina Milei. Primer tuit de él, Unión por la Patria, diciendo, a ver, el presidente que cuestionaba el nepotismo, el hecho de que se nombraran familiares, lo primero que hace es modificar un decreto para nombrar, con rango ministerial además, a su hermana. Muy cuestionada este punto. Obviamente Juntos por el Cambio también lo cuestiona, jamás lo dirá público, pero lo hizo público Germán Martínez en un tuit. Seguimos adelante. A ver, los nuevos ministerios absorberán de las carteras degradadas los créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes, personal con sus cargos y dotaciones vigentes a la fecha, es decir, que no habría una reducción significativa de personal y de partidas. ¿No? Esto, para aclararlo bien, la eliminación de los ministerios no implica necesariamente que vaya a haber una reducción en las partidas, porque el personal va a permanecer en sus cargos, como si también todo lo que acabamos de mencionar, los bienes, las unidades organizativas, etcétera, etcétera. Acá hay otro punto muy interesante que me gustaría recalcar, que son las facultades que va a tener el ministro de Economía, y que son facultades, la verdad, importantes las que va a tener. Vamos a ver si las puedo leer, porque si no es muy chiquito acá la letra, pero bueno. Ahí dice intervenir en el desenvolvimiento de las empresas y sociedades del Estado, entidades autárquicas, organismos descentralizados o desconcentrados y cuentas y fondos especiales, tanto en lo referido a los planes de acción y presupuesto, como en cuanto a su intervención, cierre, liquidación, privatización, fusión, disolución o centralización conforme a las pautas que decida el jefe de gabinete de ministros. Acá estamos viendo facultades muy importantes que se le están otorgando al ministro de Economía para achicar el Estado, básicamente, ¿no? Así que habrá que ver cómo se ejecuta esto, pero las facultades son importantes. Claro. Bueno, en principio estamos. son todos los temas. Veremos cómo se instrumenta este DNU. Claro. Y a ver si efectivamente va a ser trabajado en algún momento por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Difícilmente que lo haga, por cuanto esta comisión todavía no fue integrada. Tiene que ser, como toda comisión bicameral, conformada por miembros del Senado y de la Cámara de Diputados. Así que bueno, seguramente... Y viendo los números que tiene la Libertad Avanza, por supuesto, como va a suceder en todas las comisiones, va a estar en minoría, ¿no? Pueden o no, si hay acuerdos políticos, llegarle a dar la presidencia de esa comisión bicameral a la Libertad Avanza. Los números que tiene, podría darle de baja un DNU, ¿no? Pero digamos que no tienen mayoría en la comisión. No, claro. Bueno, también otra fue una gran comisión, una comisión que tuvo muchas disputas. Sí. En verano hubo un verano la paridad que había y que existía entre Juntos por el Cambio y Unión por la también conforme vayan pasando los días vamos a ver también cómo es el nexo de Martín Menem con el Ejecutivo, ¿no? Cómo va a ser ese vínculo de la entrada de los proyectos, si los proyectos van a venir directamente desde el Poder Ejecutivo, si se van a elaborar proyectos, a veces Unión por la Patria hacía así, proyectos que pedía el presidente, pero que se elaboraban desde acá mismo y salían iniciativas, se juntaban distintas iniciativas para conformar una sola alternativa. Hay que ver cómo se va a instrumentar eso en lo práctico, ¿no? Claro. Cómo en se principio participó de las 2 reuniones de gabinete, sí. Ayer y hoy, estuvo en Casa de Gobierno. Estuvo con un representante de China también, teniendo en cuenta el acercamiento y la voluntad de los distintos sectores del gobierno por este socio que es estratégico en el comercio, así que también desde el Congreso hubo un gesto ahí con China. Y los chinos que estuvieron en el Senado con Victoria Villarroel, que estuvieron en gobierno con Javier Milei y que Javier Milei le envió una carta a Xi Jinping
digamos como para restablecer esas relaciones que se vieron un poco eclipsadas en la campaña. Sí, Sí, necesita un el swap poco también. al punto de decir no vamos a tener ningún tipo de relación con países comunistas, ¿no? Exacto, exacto. Y Bueno, ahora tenés que mendigar el apoyo. sentarse y bueno, en Y bueno, es principio... así, es como el teorema de hablar sobre Baglini el una swap. vez más, Bueno, ¿no? sí, sí, tan tantas vigente, veces. tan vigente. Yo creo que Milei lo hace más vigente que nunca, ¿no? Es importante esto, remarcarlo, porque hay muchas cosas que hoy lo está relativizando, porque bueno, accedió al poder, Claro. y por lo tanto algunas consignas que eran bastante extremas, hoy las tiene que moderar. Claro. Bueno, Tiene otra precisamente alternativa. la tardanza un poco de las medidas y del paquete de leyes que se está esperando es que tiene que estar todo muy ajustado legalmente para no chocar con esto de sacar un DNU Claro. y que te lo frenen acá en trámite legislativo, de sacar algún otro proyecto de ley que no esté, y después tenés una lluvia de amparos. Exacto. Si no consultás o si las tarifas no tienen, por ejemplo, el aumento de las tarifas no es con la audiencia pública previa, se da de baja todo y volvés Exacto. más atrás todavía. Así que eso, lo legal, se lo van a estar mirando mucho de la oposición. Totalmente. Bueno, vamos a irnos a una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de estos temas, de esta agenda y algunas actividades que hubo aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, regresamos enseguida. Muchas gracias a todos y muchísimas gracias. Esta va a ser mi última vez, así que además de agradecerle a cada uno de los periodistas, también le quiero agradecer a cada uno de los productores que llaman por teléfono, que muchas veces preguntan de los mobileros cuando estamos en la sesión o en las reuniones de comisión, que siempre han sido muy respetuosos conmigo y muy considerados en un montón de situaciones, así que solo agradecimientos absolutamente a todos. Gracias. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. El abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio, que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, bueno, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y fue, no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser.
DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos. Yo me crié en Neuquén, hice mi colegio primario y secundario y me vine a estudiar a Buenos Aires a los 18 años. Y yo creo que esa infancia y esa juventud o adolescencia es fundamental en nosotros para toda la vida, ¿no? Conservo mis agendas del año 77, 78, 79 y hay muchos amigos y compañeros de esa época que no están. Ese es el compromiso que uno asume generacionalmente para que nunca más. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Yo creo que ha crecido un montón el canal, sinceramente. Políticamente. Lo veo así, en la inserción de contenidos, más de lo que pensamos. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión, en una jornada que decimos hay reuniones dentro, fuera de este Parlamento Nacional, están anuncios desde el Ministerio de Economía que tienen que ver con las primeras medidas económicas, financieras que da el gobierno de Javier Milei. A partir de ahí se espera también lo que son los primeros proyectos que puedan ingresar a este Congreso Nacional y por supuesto también se espera la convocatoria de sesiones extraordinarias. Terminó el periodo de sesiones ordinarias, el Congreso hoy recién estaría en condiciones de trabajar, de sesionar a partir del 1 de marzo, si es que no se convoca extraordinarias. Se va a convocar el presidente Javier Milei antes de asumir la presidencia, en alguna declaración periodística ya anticipó que va a convocar al Congreso para discutir diferentes temas que le interesen obviamente al Poder Ejecutivo Nacional, y parte de esos temas van a estar o están siendo anunciados en este momento por parte del Ejecutivo. A partir de ahí tenemos la dinámica que va a tener la Cámara de Diputados, y para poder empezar a discutir esos primeros proyectos se necesitan conformar las comisiones. Ahí está el porqué.
está lo interesante de las discusiones que se están dando por ahora, también puertas hacia adentro de cada uno de los bloques, y las primeras reuniones también que seguramente se van dando entre las autoridades de los bloques y de la Cámara. Exactamente, ver, como decíamos antes, cómo va a ser esa nueva dinámica. Cambiaron algunas caras, cambiaron, otras no. Por ejemplo, las figuras de Juntos por el Cambio son las mismas, los jefes de bloque, Germán Martínez también. Hay otra, se suma, por ejemplo, Miguel Pichetto a esa discusión, ¿no? El otro día ya lo vimos ya dando algunos consejitos, ¿no? De no extenderse, de ser respetuoso. Bueno, vamos a ver algunas figuras, pero otra vez rever con otra cabeza, con Martín Menem a la cabeza, que no tiene experiencia acá en diputados, entonces, bueno, también necesita ponerse un poco a tono con estos jefes de bloque, ver cómo va a suceder. Por ahora, acá en el Senado parecería que sí ya está prevista una actividad para mañana con el tema de las autoridades. Acá en diputados por ahora no hay agenda. No. Estamos esperando este tema del proyecto o de los proyectos para dar el puntapié inicial. Sí. Bueno, un tema central, obviamente, el tema de la conformación de las comisiones, las primeras conversaciones que repetimos entre Martín Menem con los presidentes de los bloques, la conformación de las mismas y el panorama político y esa radiografía de cómo quedó el Congreso de la Nación, que varias veces estuvimos hablando después de lo que fueron las elecciones del 22 de agosto, del 22 de octubre, y que dejaron marcado el Congreso que asumió el pasado 10 de diciembre, es con esa realidad que se encuentra la Libertad Avanza, ¿no? Con un número minoritario dentro de las minorías en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, y un número aún minoritario dentro de las minorías en el Senado Nacional. Con esos números el oficialismo tiene que construir mayorías para darle, en definitiva, lo que es el acompañamiento desde el Congreso a los proyectos que proponga el Poder Ejecutivo, a los proyectos que proponga Javier Milei y principalmente los proyectos que proponga el ministro de Economía, Luis Caputo, que repetimos, anuncios por estas horas a toda la República Argentina. Así que se vienen momentos también, ¿no? Me parece, de empezar a tener definiciones por parte de este Congreso, a empezar a tener lo que es la actividad parlamentaria, a ver de qué manera se va a retomar. Primer punto para retomar la actividad parlamentaria, convocar a sesiones extraordinarias. Exacto. Bueno, también ahí hay una duda respecto a lo que va a suceder acá en enero. Si bien si se convoca extraordinaria seguramente será durante el verano, a veces también es difícil combinar con las vacaciones del personal, con todo el funcionamiento formal de lo que es la Cámara, pero en vista de que nos quedan 3 semanas este año, ¿no? Vamos a ver cuáles serán las urgencias y cómo se va a combinar. Muy difícil en los años previos sesionar en enero. Como nunca la necesidad este año también de avanzar con los temas sobre todo económicos, así que veremos qué tiene la prioridad, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de uno de los programas o parte de la programación que tiene Diputados Televisión. Hablamos de Punto Género, que se emite todos los lunes a las 23 horas por aquí por DTV, y compartimos parte de Punto Género que se celebró en la jornada de ayer. Me he preguntado los otros días, en una nota que apareció por allí, si van a sostener el 144. La línea. Yo creo que viene una desobligación que va a hacer efectivamente muchísimo ruido, no solo, obviamente, nacionalmente, que estamos con todas las antenas muy dispuestas a escuchar las mínimas vibraciones negativas, pero también internacional, porque este es un país que inclusive en plena dictadura acató la CEDAW. La CEDAW fue un enorme avance internacional en materia de derechos. Vamos a aclarar que es la Convención Internacional contra la Eliminación de la Discriminación hacia las Mujeres. Bueno, voy a decir que esa convención es del 79 y en plena dictadura se hizo lugar porque la Argentina es firmante histórica de las convenciones, firmante histórica. Desde luego hubo que esperar la recuperación democrática para que se sancionara la ley de admisibilidad completa de la CEDAW, de la
tremenda convención. Es más, la Argentina hizo avances prominentes en materia de nuestros derechos, de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexogenéricas. Yo diría, se puso en un sitial muy particularmente ejemplar. ¿Por qué? Porque además tenemos, y ahora vamos, el 30 de diciembre tendremos un nuevo aniversario de haber conquistado nada menos que la ley de embarazo, la ley IVE. De interrupción del embarazo. Interrupción del embarazo, pero estamos más que preocupadas por las señales que han venido dándose y por esta tremenda falta de sintonía con lo que son cuestiones elementales consagradas internacionalmente, ¿no? Bueno, ahí estaba Punto Género, Mariana Carvajal, hablando con Dora Barrancos, hablando de los diferentes temas que tienen que ver al género. Y los lunes, Punto Género, a las 23 horas, como siempre, por aquí, por Diputados Televisión. Hablamos de las actividades, ¿no? Decimos actividades, puertas hacia adentro de cada uno de los bloques, que tiene que ver con las comisiones, reuniones informales entre autoridades de la Cámara de Diputados con autoridades de los bloques políticos, también referido al tema comisiones y la agenda que se viene del Congreso, que está del Ejecutivo para el Congreso Nacional, que se está esperando a partir de estos anuncios. Pero hablamos también de una agenda internacional, con visita internacional aquí a la Cámara de Diputados de la Nación y la máxima autoridad de la Casa, el presidente Martín Menem, recibiendo al vicepresidente de la Asamblea Legislativa de China. Hablamos de restablecer ese vínculo y afianzar el vínculo entre Argentina y China. Ahí estamos viendo imágenes que tienen que ver con documentos firmados, que tienen que ver con la reunión del presidente Martín Menem, que recibió al vicepresidente de la Asamblea Popular China, Hu Weihua. Con el objetivo de afianzar lazos diplomáticos, el presidente de la Cámara, Martín Menem, recibió al vicepresidente de la Asamblea Popular. Durante el encuentro, del que también participó el embajador chino y se llevó a cabo en el Salón de Honor de la Presidencia, el titular de la Cámara de Diputados destacó la importancia que tiene China para el nuevo gobierno argentino. Ahí estamos viendo imágenes del presidente Martín Menem recibiendo al vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular China, quien estuvo acompañado, como decíamos, por el embajador chino en la República Argentina, Wang Wei. Durante la reunión, en el Salón de Honor, se destacó esta importancia de este encuentro y la importancia también, a partir del nuevo gobierno de la República Argentina, que es la primera delegación internacional con la que tenemos contacto, subrayó el presidente de la Cámara de Diputados. Deseamos que el futuro sea mucho mejor para ambas naciones, dijo Martín Menem, quien manifestó la intención de reiniciar el grupo de amistad con China, el cual se encuentra actualmente suspendido, con el objetivo de fortalecer el vínculo, retomar el diálogo político, fomentar la cooperación comercial y mantener relaciones frescas. Además, concluyó Martín Menem, respecto a esta situación, en tanto el vicepresidente de la Asamblea China resaltó los excelentes vínculos a lo largo de los años entre ambos pueblos y recordó particularmente las buenas relaciones durante la presidencia de Carlos Menem. En el mismo sentido, instó a continuar estrechando lazos y cooperaciones bilaterales. La delegación de diputados chinos le entregó a Martín Menem una carta del presidente de la República, Xi Jinping. Ambas delegaciones intercambiaron obsequios, una vasija y un mate. También participaron de la reunión los diputados Oscar Sago, presidente del Bloque de la Libertad Avanza en la Cámara, y los diputados nacionales de la Libertad Avanza, José Peluc de San Juan, Manuel Quintar de la provincia de Jujuy, Claudio Almirón de Corrientes, Pablo Anzaloni de la Ciudad de Buenos Aires y Lilia Lemoine de la Ciudad de Buenos Aires. Pablo Anzaloni de la provincia, Lilia Lemoine de la Ciudad de Buenos Aires. Entre otros temas, los legisladores agradecieron el apoyo de China en el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. Y por su parte, o por parte de la delegación china, estuvieron presentes
el representante especial de Asuntos Latinoamericanos del gobierno chino, el director del Departamento de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras autoridades. Los legisladores remarcaron que queremos intercambiar más proyectos con el litio y otros acuerdos de cooperación comerciales que nos permitan sacar del ahogo económico en que se encuentra la República Argentina. Primera delegación internacional que viene a este nuevo Parlamento, al Parlamento que nació el pasado 10 de diciembre, el Parlamento que preside, o la Cámara de Diputados que preside el diputado Martín Menem, primera delegación, la delegación china reuniéndose con los legisladores nacionales y en este caso legisladores del bloque oficialista, el bloque de La Libertad Avanza. Y primer punto a llevar adelante desde el Congreso, restablecer o reabrir lo que es la Comisión de Amistad entre ambos países, entre Argentina y China, y entre ambos parlamentos, ¿no? Y la diplomacia parlamentaria, digamos, Exactamente. que sirve, bueno, pues si llega a viajar el presidente, por ejemplo, a China, suele llevar representantes parlamentarios, y eso sucede cuando vienen también mandatarios extranjeros, vienen delegaciones, y hay, sí, suele haber reuniones, hay años que hay más que otros, hay países donde también son más asiduas las reuniones, pero bueno, esta intención de recomponer este vínculo con China, un vínculo en realidad no es que no había un vínculo entre Milei y China, tenía que ver con lo mediático, ¿no? Claro. Con todas las declaraciones que había hecho. Si llego a ser presidente, no hay más relaciones comerciales, van a ser acuerdos entre privados, bueno. Eso no sucedió. Diana Mondino contribuyó un poco, lo mismo que con Brasil, contribuyó un poco a acercar las posiciones. Y bueno, si tiene que ver con el comercio y el interés de Argentina, ahí vamos. Ahí está, exactamente. Por eso la importancia, ¿no?, de estas reuniones con esta delegación, con este país, no solo por parte de Martín Menem, sino también, lo decíamos antes, reuniones que tuvo la delegación china con Victoria Villarroel, con la vicepresidente de la Nación, con el propio presidente Javier Milei, y por supuesto el eco que empiezan a tener la diplomacia parlamentaria en el Congreso Nacional, ¿no? En esta Cámara de Diputados, que, como dijo Martín Menem, de restablecer lo que es o reabrir el grupo de amistad entre Argentina y China. Lo mismo sucederá con otros grupos de amistad entre Argentina y otros países, que es habitual que en el Parlamento argentino, como en otros parlamentos, haya grupos de amistad con diferentes países, más allá de la fuerza política que conforme el Poder Ejecutivo nacional. Bueno, parte de la actividad que tiene esta Cámara de Diputados, decimos, más allá de las reuniones pensando en la conformación de comisiones o reuniones esperando los primeros proyectos aquí al Congreso Nacional, está también la diplomacia parlamentaria, que es sumamente interesante e importante mantener vigente por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Empezar a hablar de proyectos, lo único que podemos hablar es especular con el presupuesto 2024, especular con qué proyectos puede enviar, pero la agenda que quedó pendiente ya. La agenda que no avanzó en épocas de Alberto Fernández y Sergio Massa, muy difícil que siga, ¿no? No, es que no puede seguir, Fer. O sea, se cayeron las sesiones, o sea, no hay forma de que puedan seguir, salvo de que se retome algún proyecto el 1 de marzo, pero es que no hay posibilidades de que sigan. O sea, da la impresión de que todo lo que no se aprobó hasta el 30 de noviembre, nada, se guardará en un precioso cajón y no se tratará. Y se tendrá que empezar ya a pensar en las nuevas iniciativas, en lo que presenten los legisladores, pero obviamente pensando ya en un momento determinado que es, como dice bien Laura, a partir del 1 de marzo. 1 de marzo, sesiones ordinarias, la intención, que ya lo dijo también Martín Menem, la intención de hacer más asiduas las sesiones, que sean ordinarias también, tener ese entrenamiento de, no sean esas sesiones tan largas, tan maratónicas, porque claro, cada vez que se convoca una sesión hay tantos temas pendientes que se incorporan unos listados terribles. Bueno, ver si se puede, como decía recién, en un año que no es electoral,
mejorar un poco esa dinámica que se hace pesada con tratamientos en comisiones, con mucho apuro, con mucho por salir, para una sesión en la cual si había quórum no había que desperdiciarlo, había que meter todos los proyectos. También va a ser el problema. En este caso el quórum seguirá siendo un tema, pero bueno, ver si se logra tener mayor cantidad de sesiones durante el 2024. Me parece que cuando se decide llevar adelante una sesión ordinaria, más que una sesión especial en la Cámara de Diputados, en el temario de una sesión ordinaria ingresan proyectos de los diferentes bloques. Entonces eso va a permitir y le va a facilitar al presidente Martín Menem, a la Libertad Avanza, por lo menos el inicio de la sesión. Después llegará el momento en el cual se tenga que votar ese proyecto. Estamos hablando de periodo de sesiones ordinarias a partir del 1 de marzo. Todavía falta. Pero lo cierto es que la búsqueda de los 129 diputados ya va a estar para el momento de tener que votar. Exacto. Y de asegurar los votos para el oficialismo, para tener su proyecto ahí de ley. En la pantalla, en la reunión que tuvo Martín Menem con esta representación de China, estaba Oscar Zagos, ¿no? Sí. Que también es un personaje que vamos a ir conociendo más con el correr de las semanas acá en el Congreso, el jefe del bloque de la Libertad Avanza, una figura que no estaba en la Cámara de Diputados actualmente, sino que tiene experiencia en el legislativo porteño y que sí tiene noción de este tema de reunir los votos, de negociar con otros bloques, de ver el timing parlamentario también, ¿no? Cuando conviene tratar temas que son un poco ásperos, combinarlos con algunos que tengan más consenso. Vamos a ir conociendo también, ver un poco cómo va a ser ese vínculo entre Martín Menem y Oscar Zagos, porque se necesitan los dos. Se necesitan para poder sacar adelante los proyectos de la Libertad Avanza. Así que hay figuras que vamos a ir conociendo también por el vínculo, por las provincias de las que vienen, con qué reclamos vienen. Hay que ir conociendo un poco la dinámica que me parece que se está gestando recién, ¿no? Y conocer también a los nuevos integrantes de este Congreso Nacional. Dentro de los nuevos integrantes de este Congreso Nacional está el propio presidente de la Cámara. Exacto. Está Martín Menem. Vamos a recordar qué es lo que dijo Martín Menem cuando asumió como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. En primer lugar, quiero agradecer la honrosa distinción que me acaban de conferir mis pares al designarme para desempeñar la presidencia de esta Cámara, integrada por los legítimos representantes del pueblo argentino. A la hora de los agradecimientos, lo hago con mis padres, Eduardo, Susana, mis hermanos, Tato y Adrián, principalmente por haberme inculcado los valores que entiendo que son los más importantes para un ser humano. La lealtad, el valor de la palabra, la solidaridad, la honestidad, la humildad, el mérito, el esfuerzo, el sacrificio. A mis hijos también el agradecimiento, Lola y Juan, que se vienen aguantando ausencias, cenas en las que uno no puede participar y mucho tiempo sin compartir con ellos. Pero siempre me han dado una palabra de aliento durante todo este tiempo, durante esta cortísima carrera política que se iniciaba hace 2 años. Bueno, primeras palabras de Martín Menem, estamos recordando, cuando inició esta presidencia en la Cámara de Diputados, con esa carga emotiva por haber sido nominado, por haber sido votado. Hijo de Eduardo Menem. Hijo de Eduardo Menem, que estaba en el palco. Bueno, justamente Eduardo y su esposa Susana. Eduardo Menem, una figura entrañable de este Parlamento Nacional, por cuanto fue presidente provisional del Senado durante muchos años, un hombre de vasta experiencia parlamentaria y política, fue convencional constituyente, presidió la convención que reformó la Constitución en 1994, con lo cual, bueno, Martín Menem viene de ese palo, ¿no es cierto?, de esa familia que, bueno,
ha mamado la política desde siempre. Con lo cual, raro ver un Martín Menem que no se haya iniciado antes en la política, ¿no? Porque él mismo ha dicho que hace apenas un par de años que se dedica a esto, ¿no? Él lo dijo, él mismo lo dijo. Por eso. Que justamente lo hizo La Libertad Avanza. Fue legislador, creo que un año. También sorteaba su sueldo como Milei. También porque él se dedicaba al sector privado, él estaba en el sector privado, con lo cual está, digamos, tomando sus primeras armas en política. Y bueno, y le toca bailar, ¿no es cierto? Porque preside la Cámara de Diputados con esta fragmentación. La verdad, bueno, se necesita tener buena muñeca política, pero sobre todo tener buen diálogo. Claro. Que hasta ahora, según quienes han tenido la oportunidad de charlar con él cara a cara, lo ven con esa predisposición. Así que, bueno, veremos qué tipo qué tono le imprime a la dinámica de las sesiones, claro, ¿no? Exacto. Hemos visto muchos presidentes hasta ahora, cada uno con su estilo. Veremos cuál es el de Martín Menem. Por de pronto parece un hombre muy pausado, ¿no? Quizás porque viene del interior, puede ser, de La Rioja. Y bueno, en los primeros, y ahora vamos a compartir otro fragmento también de Martín Menem en el recinto de la Cámara de Diputados cuando asumió la presidencia de la Cámara, y en las primeras discusiones que se generaban, discusiones por las atribuciones que la Cámara le iba a dar al presidente de la Cámara respecto a lo que iba a hacer y lo que está desarrollándose por estas horas, que es el armado de las comisiones de trabajo de la Cámara de Diputados, y las discusiones entre Germán Martínez, con Cristian Ritondo u otros titulares o diputados de diferentes bloques políticos. Martín Menem, con su manera de hablar pausada, llevaba tranquilidad y calma, y en un punto dijo, pasamos un cuarto intermedio y lo charlamos. ¿No? Quedamos que no, le dijo Germán Martínez. Exactamente. Quedamos que no. Y fueron al cuarto intermedio, fue breve y volvieron con todo resuelto medianamente. Vamos a compartir otro fragmento del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Quiero agradecer especialmente a mi querido pueblo de La Rioja, que me confirió el honor de representarlo en esta magna Asamblea Legislativa, expresión más cabal de la democracia. Muchas gracias a mi provincia y a todos los que vinieron hoy de mi provincia. A modo de hacer referencia, La Rioja fue la primera provincia que visitó en términos políticos el actual presidente electo de la Nación y donde se constituyó como partido La Libertad Avanza. Acompañé desde el principio al presidente Javier Milei porque creo firmemente en el supremo valor de la libertad. La libertad, esa misma que está mencionada 3 veces en nuestro himno nacional y que reza en nuestro preámbulo, en una parte, cuando dice asegurar los beneficios de la libertad. Necesitamos más libertad para poder vivir dignamente. Decía mi ilustre comprovinciano Joaquín B. González en su obra La Revolución: difícilmente se encuentre una llama más voraz que la ambición de libertad en el corazón de los hombres. Bueno, ahí estaba, presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, primer discurso ante el Congreso Nacional, ante la Cámara de Diputados, ante sus pares, que por unanimidad lo eligieron presidente del cuerpo. Exactamente. Bueno, ¿qué podemos ir viendo? sumar? Ahora les voy a ir contando un poco los detalles de ese discurso y ver qué impronta, como decía Laura recién, qué impronta le va a dar al desarrollo de las sesiones, al vínculo con la gente de su propio bloque, de su propio espacio, a los opositores. La oposición, ahora periodísticamente tenemos que pensar un poco, ¿no? Cuando hablamos de la oposición, ¿quiénes están en la oposición, no? El PRO está en la oposición, no está en la oposición. ¿Quién es más oposición? ¿Unión por la Patria o el radicalismo, no? Bueno, ir viendo un poco
para mí como una línea, ¿no? Donde se van ubicando, algunos más cerca de La Libertad Avanza, algunos bastante más lejos. Julia Estrada dijo en las antípodas, dijo que estaba. Ella personalmente, cuando le preguntamos, ella dijo, estamos en las antípodas. No sé cómo nos vamos a manejar el bloque, porque el bloque es bastante diverso, ¿no? A ver, vamos a ir comentando un poquito la conformación de la Cámara y lo que viene... Pensé que venía lo de Martín Menem, perdón. Bueno, ahí están. Sí, pensé que era... Bueno, a ver, vamos a poner, ¿ponemos partes del discurso de Martín Menem o ponemos No, el paquete de medidas de lo que estamos esperando ahora de Toto Caputo, por lo que estamos viendo, estaba anunciada para las 17 horas y por el momento no hay novedades. No, estaba grabado, nos habían dicho que estaba terminando de grabar. Lo grabó y hoy el propio vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo después de las 5 de la tarde. Como para calmar también la ansiedad de decir si se resuelve ponerlo, digamos, a las 5 de la tarde, emitirlo, se emite a las 5, y si no, después de las 5. Pero lo cierto es que estamos dentro de los tiempos que el Gobierno Nacional planteó en la jornada de hoy para poder presentar lo que va a ser las primeras medidas y a partir de allí ver la posibilidad de algunos proyectos que ingresen a este Congreso Nacional. Pero hablábamos de Martín Menem, compartimos algo más. Uno de los principios fundamentales que guiarán mi desempeño es el de la ecuanimidad. En virtud, daré el mismo tratamiento a todos los señores diputados sin distinción de banderías políticas ni del tamaño de sus respectivos bloques. Otro principio fundamental al cual me ajustaré es el de la imparcialidad. No solo porque es atinente a la naturaleza del cargo, sino también porque debo responder a la confianza que me han dispensado al designarme para ejercer esta delicada función. Trataré durante mi gestión de hacer prevalecer el espíritu de conciliación por sobre los conflictos que se generen entre los integrantes de esta Cámara. Por cierto, que mi desempeño se realizará respetando todos los principios de la democracia, porque en definitiva los parlamentos representan su símbolo más emblemático. Si, como se dice, los parlamentos son las instituciones más representativas de la democracia, sobre todo por su pluralismo político, es imperativo que en su funcionamiento se respeten sus principios, predicando siempre con el ejemplo. La Argentina vive momentos extremadamente difíciles. Tenemos una inflación que supera los 150 puntos en aumento, la pobreza por encima del 44% y el estancamiento económico que lleva más de 12 años en la Argentina. No lo estoy diciendo como crítica, sino estoy describiendo una situación sobre la cual todos tenemos que trabajar para superarla. En nuestro caso será sancionar las leyes que sean necesarias a los fines de introducir las reformas que nos permitan salir de esta grave situación que afecta principalmente a los sectores más vulnerables. Estoy convencido que debemos trabajar duramente para superar el descrédito en que ha caído la política en general y el Parlamento en particular, para lo cual tenemos que regularizar y dinamizar su funcionamiento. En ese sentido, ya en la gestión promoveré la reforma del reglamento, deseando que todas las bancadas participen en la elaboración y aprobación del texto de las modificaciones que se acuerden. También va a resultar indispensable reducir los gastos de esta Cámara, cuyo exceso viene motivando rigurosas y justas críticas de todos los ciudadanos, para lo cual tendremos que desmontar las estructuras que no aportan nada al funcionamiento de la Cámara. Como ya dijo nuestro presidente electo, no hay plata. Bueno, ahí estaba Martín Menem, parte del discurso. No hay plata, lo repitió también hoy el vocero presidencial.
y como dijo Martín Menem, también anteriormente lo había señalado el presidente Javier Milei. Hay remeras. Hay remeras, exactamente. Hay remeras. Exactamente. Bueno, Dani, ¿qué podemos aportar a bueno, lo que dijo en primer lugar, ver un poquito cómo quedó esta nueva estructura de autoridades de la Cámara de Diputados. Martín Menem, aprobado el último jueves como presidente de la Cámara de Diputados. También la vicepresidenta primero quedó Cecilia Moró, de Unión por la Patria, en un reconocimiento, ¿no?, de la labor que llevó adelante desde el 2022, cuando Sergio Massa dejó la Cámara de Diputados para irse como ministro de Economía. Cecilia Moró tomó ese puesto, esta figura del Frente Renovador que es reconocida con esta vicepresidencia. En el segundo lugar, Julio Cobos, también en representación de la UCR, no es la primera vez que es autoridad tampoco de la Cámara. Y el PRO, en medio de esa dificultad que hubo este último jueves, que el día anterior había habido un reordenamiento de los bloques en los números y las combinaciones que hizo dudar un poco de a quién le correspondía las vicepresidencias. Finalmente queda para el PRO, pero el PRO dice, bueno, espérenos, nosotros tomamos ese lugar y en breve les vamos a decir quién es el candidato. Así que está pendiente eso para supongo que la próxima sesión, claro, que es donde se va a definir eso. Vamos a trabajar un poquito, ver un poquito las palabras y lo que estuvo diciendo Martín Menem, como para tener idea también por dónde viene el trabajo futuro de la Cámara de Diputados. ¿Qué dijo Martín Menem? Uno de los principios fundamentales es la ecuanimidad. Daré el mismo tratamiento a todos los diputados sin distinción de bandería ni tamaño de los bloques. Bueno, acá, es importante este reflejo de la ecuanimidad, ¿no?, que está diciendo Martín Menem, pero es cierto que son los bloques grandes quieren ser tratados distintos, ¿no? Claro, y sí. Imponen la mayoría. Imponen la mayoría, quieren elegir las comisiones, quieren elegir dónde sentarse. A propósito de eso, todavía no está bien distribuido el recinto, ¿no? No, La Libertad Avanza quedó como un bloque que no es oficialista. Sí, quedó en el medio. Si uno ve la radiografía, ¿no?, o la foto de cómo quedó conformada la Cámara y cómo se sientan los diputados, parecería que el oficialismo es otro bloque, no la Libertad Avanza. Que sigue siendo el que era antes. Claro. El oficialismo siempre está, de donde está el presidente, está a la derecha. Ahí tiene que estar las primeras bancas a la derecha del presidente de la Cámara, ahí tiene que estar el oficialismo. Por eso, desde el propio, por ejemplo, del radicalismo, decían, es la primera vez que no vamos a estar ni a la derecha ni a la izquierda. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque a la izquierda es la primera oposición. El bloque mayor numeroso de la oposición se sienta a la izquierda. Y después empieza a cerrarse ya lo que es el centro del recinto de la Cámara, y ahí van el resto de los bloques, sí, ¿no?, los bloques menores. Sí. En ese centro hoy está sentado la Libertad Avanza. Claro. Por lo menos estuvo sentado en la sesión en la cual se lo proclamó presidente de la Cámara. Y todo eso se veía ahí detrás de los que estaban jurando, se veían a los diputados de la Libertad Avanza. Bueno, en eso, lo de la ecuanimidad también viene, estamos viendo en estos días, despachos que entran, ya dejaron la llave los viejos, están los nuevos. Bueno, los que tienen los despachos en el anexo son más los nuevos generalmente, los que tienen despacho en el Palacio son los que tienen más antigüedad, más peso. Bueno, Martín Menem habla de la ecuanimidad, un concepto que veremos cómo lo lleva adelante acá. También, a ver, otro de los conceptos que dijo Martín Menem: trataré de hacer prevalecer el espíritu de conciliación por sobre los conflictos que se generen entre los integrantes de esta Cámara. Bueno, ahí como tiene este rol, la conciliación, pero también la autoridad. Claro. ¿No? Él forma parte del oficialismo y con la intención y la vocación de llevar adelante también los lineamientos que vienen desde el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, sí va a ser conciliación, pero sí va a ser traer agua para el molino propio, por supuesto. Pero bueno, él lo que hace en este primer discurso es ver un poco, cómo me presento y cómo va a ser esta forma de trabajar. En principio, tranquilo, sin atolondrarse, sin estar con ansiedad, muy, muy tranquilo se lo vio a Martín Menem. La Argentina vive momentos extremadamente difíciles. Tenemos una inflación que supera los 150 puntos, la pobreza por encima del 44% y el estancamiento económico que lleva más de 2 años.
El mismo diagnóstico que se está haciendo a nivel nacional, a nivel del Poder Ejecutivo, traído también acá al Congreso y anticipando un poco el tono de los proyectos que pueden llegar a venir, teniendo en cuenta los números explosivos que tenemos en la economía. ¿Qué dice ahí Martín Menem sobre las leyes, que es lo que nos interesa a nosotros? Debemos sancionar las leyes que sean necesarias a los fines de introducir las reformas que nos permitan salir de esta grave situación que afecta principalmente a los sectores más vulnerables. Hoy se estuvo hablando, por ejemplo, de algunos pequeños cambios, no se habló de reforma todavía, en la legislación laboral, de manera tal de hacer algunos cambios que fomenten y beneficien al empleo y no chocar con los sindicatos que están ya en pie de guerra desde antes de la asunción, ¿no? Sí. Están esperando a ver por dónde vendrán las modificaciones en lo laboral, un aspecto que siempre es muy conflictivo. Así que puede ser que tenga que ver el Congreso en eso. Veremos qué tipo de reforma. En lo tributario también se esperan cambios. En todos los temas de retenciones, impuestos, es donde más quiere poner el ojo. ¿Qué va a pasar con ganancias? Por ejemplo, un tema que se convirtió en ley, la eliminación de la cuarta categoría y que todavía no hay certezas de que vaya a continuar. En realidad sí está por ley, pero no hay certezas de que la Libertad Avanza no quiera volver para atrás con eso. Va a tener que derogar la ley eventualmente. Por eso. Va a tener que pedir que se derogue. Exacto. Claro. El tema del IVA, el 31 de diciembre se cae porque no se convirtió en ley. Debemos trabajar duramente para superar el descrédito en que ha caído la política en general y el Parlamento en particular, para lo cual tenemos que dinamizar su funcionamiento. Esto que comentábamos, bueno, reunirnos más seguido, sesiones ordinarias, temarios no tan largos y, bueno, buscar los temas de consenso e ir incorporando los temas que generan más rispideces. Resulta indispensable reducir los gastos de esta Cámara, cuyo exceso viene motivando justas críticas de todos los ciudadanos, para lo cual tendremos que desmontar las estructuras que no aportan nada al funcionamiento de la Cámara, como ya dijo nuestro presidente electo. No hay plata. Hay algunos primeros gestos de parte de los diputados de la Libertad Avanza con respecto al uso de los autos oficiales, al respecto de telefonía celular, algunos gastos que generalmente vienen cubiertos desde el Estado. Bueno, a ver si la austeridad llega a todos, ¿no? También a legisladores, a ministros, más allá de lo que es el armado, la burocracia estatal, que se puede hacer algunos reordenamientos, los gastos también personales de los funcionarios. Queda una más. Asumo el cargo en momentos muy difíciles para la Argentina. Les pido que me ayuden para cumplir el mandato para el que los ciudadanos nos eligieron. Que Dios bendiga a nuestra patria y que las fuerzas del cielo bendigan nuestras acciones. Bueno, muchas gorritas con las fuerzas del cielo, vimos el domingo, que es el leitmotiv, ¿no? Que hablan de las fuerzas del cielo darán el impulso a la Libertad Avanza para llevar a cabo todo lo que la Argentina necesita. Muy místico. Muy místico, justamente eso, ¿no? Sí. Hay que ver. Vamos a compartir, para completar estas placas que estuvimos viendo de Martín Menem, otro párrafo que tiene que ver con, y conocerlo además un poco más, al presidente de la Cámara de Diputados. Considero que hoy es más necesario que nunca que en esta Casa de la Democracia procuremos abrir el camino del diálogo constructivo para obtener los consensos fundamentales que nos permitan superar los problemas que sufre nuestra población. Repito, sobre todo los sectores más vulnerables. Decía Nelson Mandela, después de haber estado encarcelado durante 27 años por luchar contra el apartheid, al salir de la cárcel sin odios ni resentimientos, dijo: la democracia sin el bienestar de los ciudadanos es una cáscara vacía. Tengo plena conciencia de que asumo el cargo en momentos muy difíciles para la Argentina, por lo que humildemente les pido que me ayuden para que entre todos podamos cumplir correctamente con el mandato que nos han conferido los ciudadanos que nos eligieron. Que Dios bendiga a nuestra patria y que las fuerzas del cielo guíen nuestras acciones. Bueno, ahí estaba el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el día de su asunción, su primer discurso ante sus pares, su primer discurso ante los diputados nacionales.
aquí en este Congreso de la Nación. Dani hablaba del tema de los despachos. Hoy se vio en distintos, no es un tema solo de diputados, también es un tema del Senado. Hoy había algunos senadores que se incorporaron ahora, el 10 de diciembre, al Senado Nacional, atendiendo en los bancos que tienen cada uno de los pisos de... cada uno de los pisos del Senado, de los 4 pisos del Senado, tienen, en los descansos hay unos bancos de madera, como si fuese un banco de plaza. Bueno, había senadores que estaban atendiendo ahí, porque todavía no tienen despacho. Tienen despacho. Bueno, de hecho, Javier Milei todavía no está viviendo en Olivos tampoco. Claro. Está todavía... Pero sí tiene despacho, no quiere hizo soltar, reunión de no quiere gabinete en soltar su el oficina. Hotel Libertador. No. No lo quiere soltar. No. Debe ser cómodo igual, ¿eh? Es cómodo, le queda cerca. Unos días me vendría bien. Claro. Igual el presidente de la Nación dijo que quiere trabajar en Olivos. Exacto. Hay que ver la dinámica, ¿no? de la actividad, si es más conveniente que trabaje en Olivos o conviene que trabaje en Casa de Gobierno. El trayecto entre Olivos y Gobierno es muy corto para el presidente porque va y viene en helicóptero. Sí, dijo que no quería usarlo. Bueno, eso ahí ya es otro tema. Sí, bueno, pero también tiene que ver con, no es solo que trabaja frente a la computadora en un escritorio, sino que también tiene que ver con muchas reuniones, con espontaneidad de todos los funcionarios que tienen sus oficinas en la Casa de Gobierno. Bueno, veremos cómo es que lo traslada. Para el periodismo mejor que esté en Casa de Gobierno, ¿no? Porque hay una sala debidamente cubierta con periodistas acreditados, porque es más transparente para la actividad diaria. Veremos cómo es esa dinámica. Claro. No sé cómo era con Alberto, ¿no? No sé cuántas veces iba a La Rosada, pues también trabajaba mucho en Olivos, ¿no? Sí, se quedaba mucho en Olivos. Sí, pero por lo general, menos los viernes, me parece que el resto de los días tenía en la Casa Rosada actividades. En este momento en el cual Argentina ya hace algunos años está con problemas económicos, es muy común ver permanentemente al ministro de Economía que sale de su oficina y cruza a la Casa Rosada. Tendrán que hacer un Hoy mismo, en la reunión de gabinete, Luis Caputo estuvo en el inicio de la reunión. A los 45 minutos se retiró, fue a Casa de Gobierno, a su oficina del Ministerio de Economía, y al rato volvió otra vez a Casa de Gobierno. Es decir que para el ministro de Economía, y lo hemos visto en algún momento a Sergio Massa también cruzando cuando fue ministro de Economía, por eso no sé la dinámica que no, por si eso le digo lo conviene de la trabajar en espontaneidad, gobierno eso, o está la trabajando espontaneidad de ir reuniéndose. Bueno, Victoria Villarroel dijo que también quería tener un despacho en la Casa Rosada. Todavía no se lo confirmaron, me parece. Me parece que está un poco más lejos. Sí. De tener el despacho en Casa Rosada. Exactamente. Es como, digamos, por ahora tiene reservado el despacho en el Senado como que tenía Cristina. Cristina no tenía despacho en la Casa Rosada. No, pero habitualmente el presidente de la Nación, el vicepresidente, siempre ha tenido un despacho en la Casa de Gobierno. Por lo menos los vicepresidentes. Me parece que se dejó de lado con Cristina, Cristina, presidenta de la Nación. Sí. Recordemos, vicepresidente Julio Cobos. Me parece que ahí se empezó el vicepresidente a perder el despacho en la Casa Gabriela Rosada. Michetti, vice de Macri, ahí no me acuerdo. Ahí tampoco. yo no me acuerdo si... No sé. Ella estaba más en el Senado. Y Amado Boudou también tenía la oficina del Senado y trabajaba mucho en el Senado Nacional. Sí. ¿No? Sí. Bueno, la cuestión que el tema de los despachos, cuando hay un recambio legislativo, es uno de los temas centrales. Sobre todo en el Senado, ¿no? En el Senado. Ahora diputados, como lo señalaba el diputado Tonelli, que en algún momento hemos hablado antes de dejar su banca, no le pasa la oficina a otro diputado. Y después comunican a la presidencia que, bueno, mi oficina, no sé, el número que sea, la va a ocupar el diputado tal. No, hay que entregar la llave y después se hace así. Claro. Y otra vez se vuelve a repartir. Se vuelve a repartir. Antes los diputados decían, bueno, mira, antes de que yo me vaya, mandá a alguien, ya empezá a mudar algo, empezá a poner, tomar posesión de la oficina. Poner tu portarretratos, tus papeles. Para que vean que hay alguien que no está vacía, porque si no te lo ocupan. Con las sillas, digamos, ahí. Claro. Sí, es un poco así. Bueno,
también quieren hacer algunas remodelaciones, suelen ser los despachos del Senado son bastante grandes. Sí. Hay lugares que son fijos, que son los bloques, que los presidentes de los bloques que ya tienen su lugar asignado y es para ellos. Y el resto, bueno, ver dónde les toca. ¿De acuerdo? Bueno, ahí sí es medio rango militar en algunas cosas, Sí, ¿no? bueno, claro. Algunos nombres, espacios, antigüedades que se respetan también para los despachos. Acá nosotros estamos acá en el anexo, al fondo del anexo sobre la avenida Rivadavia, acá hay muchos despachos que son particulares, son arriba y abajo, son raros, tienen una escalera. Bueno, esos son los más chicos. Son como una especie de dúplex. Como un dúplex son. Exacto. Que tienen puerta por los dos pisos. Sí, y algunos tienen más luminosidad, otros menos, de acuerdo a donde estén ubicados. Algunos son más grandes, otros son más chicos. Lo cierto es que hay espacio para todos, los diputados en la Cámara de Diputados y para los senadores en el Senado. El tema es que todos los diputados y todos los senadores quieren tener su oficina, su despacho en el edificio, en el viejo edificio del Congreso, no en los anexos, ni en el anexo que está frente, sobre Rivadavia, frente al edificio del Parlamento, edificio alto de vidrio, ni tampoco en el Senado, lo que sería la ex caja de ahorros sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, que también tiene oficinas los senadores nacionales. Todos quieren tener en el Palacio y no hay lugar para todos. Ese es el tema, esa es la realidad, Claro, por eso la disputa que hay. El Congreso se fue agrandando, digamos, porque se van construyendo, digamos, nosotros estamos en una zona más nueva, ¿no? Que tenemos salida a Bartolomé Mitre, ocupa toda la manzana. Veremos ahora, bueno, si se quedan conformes, a veces no se quedan conformes, ya nos vamos a enterar si alguno no se quedó conforme. Claro. Pero bueno, en estos días, en diciembre suele suceder eso y bueno, y poder ver también, bueno, reuniones de bloque, que cómo se continúa ahora que en un ratito seguramente van a estar los anuncios, dicen que se postergó 1 hora aproximadamente los anuncios. Bueno, ahí sí hay que ponerse a trabajar de todos los bloques, empezar a ver cómo nos vamos a posicionar. El tema del paquete de medidas, más que un único proyecto, facilitaría también la diferenciación por proyecto de cada espacio, ¿no? Esto nos gusta más, esto lo podemos rever, esto es prioridad hoy y esto puede tratarse un poquito más adelante. Dividiendo en proyectos. Dividiendo en proyectos, exactamente. Pero vamos a ver cómo lo ven. Digamos, también puede ser que venga desde el lado de la Libertad Avanza, o es todo o nada. ¿No? También. Temas que no son negociables. Veremos a ver con expectativa qué viene acá este Congreso. Bueno, me parece que se abre la etapa de empezar a ver ya, de dejar las palabras en torno a decir busquemos consenso, acuerdo, a empezar a demostrarlo y desarrollarlo, ¿no? Desde un lado y del otro, desde los sectores que señalan desde la oposición vamos a acompañar al oficialismo, el oficialismo dice, bueno, ahora es el momento de acompañar. Vamos a darle gobernabilidad al gobierno nacional. Bueno, ahora desde la Libertad Avanza van a decir, ahora es el momento de darle gobernabilidad. ¿Cómo se da gobernabilidad? Con 129 diputados sentados. Así se le da gobernabilidad. Con los anuncios, digo esto porque apenas asumió el presidente, casi todos los bloques han hecho declaraciones o han enviado comunicados por las redes sociales. Se abre una nueva instancia en la República Argentina, saludamos al presidente electo, vamos a acompañar con gobernabilidad, vamos a... Sí, bueno, no de los proyectos. Los anuncios vamos está a bárbaro. acompañar y vamos a estar dispuestos a ver si nos gusta. Y entonces, para Libertad Avanza dice, bueno, esos deseos de acompañamiento y de gobernabilidad se tiene que plasmar ahora en el recinto. Y en las comisiones previamente y después de llevar... respondo al gobernador tal y el gobernador ahí empiezan necesita las conversaciones. plata. Me cortaste impuestos que eran coparticipables. Estoy recibiendo menos. Por eso ahí estaba, me parece, un jugador importante que hablábamos de Guillermo Francos como ministro del Interior. Pero bueno, las facultades para Guillermo Francos también fueron un poco recortadas. Habrá otro factor importante que es Luis Caputo, el ministro de Economía, que también tendrán que empezar a tener una dinámica de diálogo con los gobernadores provinciales. Porque si los gobernadores, hablando casi con un par desde el punto de vista político, Guillermo Francos no le alcanza para poder ser el intermediador e interlocutor para conseguir fondos y conseguir obras y conseguir mejoras para su provincia, bueno, tendrán que hablar con el propio ministro de Economía o con el presidente.
Habrá que ver. Vemos cuáles son los canales de diálogo, hasta dónde hay que llegar, ¿no? Por eso también, más allá de eso, son importantes las dos figuras centrales que tiene el Congreso, el presidente de diputados y la presidenta de la Cámara de Senadores de la Nación, la vicepresidenta Victoria Villarroel. Bueno, veremos después de los anuncios qué es lo que va pasando. Mientras tanto, nosotros nos vamos. Laura, gracias. Un placer, hasta luego. Dani, gracias. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue El Análisis. Gracias, nos reencontramos.